Los seres humanos estamos un poco inclinados a tener una especie o a vivir a veces con cábalas, con amuletos. Yo creo que si uno repasa la historia, o sea, desde hace mucho tiempo hacia acá, tenemos un poco esa tendencia, ¿no? Bueno, en algunos casos, la confianza en estos amuletos, en estas cábalas, llegan a ser tan importantes o le damos tanta importancia que Dios a veces los llama ídolos, o sea, pueden llegar a ser nuestros ídolos. Un ídolo es algo que reemplaza a Dios, y algo que ocupa el lugar de Dios, ¿sí? Que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Y a veces esto cobra importancia, yo creo que esto cobra importancia porque en algunas ocasiones depositamos digamos, el futuro, nuestra confianza, nuestra salvación, vamos a decir así, la solución a nuestros problemas en estos amuletos, en estas cábalas, pensando que Dios va a actuar a través de eso, o que eso mismo justamente esas cosas son representantes de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de Dios aquí en la tierra. Hay un caso muy interesante acá en las Escrituras que se encuentra en 1 Samuel. La historia completa es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, ¿sí? 1 Samuel de 4 al 6, pero yo así les relato un poco rápido y después les voy a leer solamente 10 versículos, ¿sí? Donde me voy a detener, ¿sí? Resulta ser que Israel está en batalla con un pueblo vecino que eran los filisteos, algo que sucedía con mucha frecuencia. Y les voy a leer entonces ese relato, ese momento, ¿sí? De la batalla. 1 Samuel 4 del 1 al 11 dice lo siguiente. La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4.000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos, es decir, los líderes, ¿sí? Los que tenían la autoridad dentro del pueblo, los ancianos israelitas preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo. Silo estaba el templo, ¿no? El tabernáculo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Esto era algo totalmente novedoso, esto de que el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios en el tabernáculo, tiene que acompañarnos siempre en las batallas, es algo totalmente novedoso. Nunca había pasado, de hecho, no había pasado porque no era la voluntad de Dios que eso sucediera, porque, como vamos a ver ahora, ellos estaban usando el arca, ¿sí? Como un amuleto, como una cábala, para que poder ganar la batalla. Bueno, retomo, versículo 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Hofni y Fines, los dos hijos de Elí, que eran sacerdotes, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo, con tanta alegría, que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron por qué hay tantas voces de júbilo, de alegría, en el campamento de los hebreos. Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento israelita. ¿Qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Este Dios fue quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad de ese día que cayeron 30.000 israelitas de la infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Fines,
que eran los hijos de Eli, que eran los sacerdotes del templo. Bien, yo les aconsejo que sigan hasta el capítulo 6, porque la historia es genial. Habría que hacer otra reflexión con los capítulos, con la historia hasta el capítulo 6, ¿no? Casi que les digo que es la mejor parte de la historia, pero me voy a detener en esto, ¿sí? Vuelvo al punto que resalté recién. Dios no es un amuleto. Dios no es alguien o es algo que nosotros podemos manipular, llevar y traer. Vemos en nuestra sociedad mucho este asunto de los amuletos. Colgarse alguna cadenita con algo que puede ser, no sé, la imagen de alguien, ponerse una cintita roja para la envidia, o, ¿me entienden? Hay muchas. Yo, la verdad que como no los uso, no estoy tan al tanto, pero hay muchas cosas. O hacer ciertas actividades, ¿sí? No solamente en el mundo religioso, en el fútbol, qué sé yo, o en alguna otra área, en alguna otra disciplina, hacer ciertas actividades previos al encuentro para poder de alguna manera manipular y de esa manera garantizar que nosotros vamos a ganar o vamos a obtener el resultado que queremos obtener, ¿no? Hay personas que visitan a otras porque creen que esas otras personas tienen cierto poder y que si esas otras personas les hacen ciertos trabajos o oran o, digamos, recitan alguna o invocan a ciertos poderes, van a obtener cosas que ellos desean, ¿no? Todo esto, todo, ¿me entienden? Toda esta área, de alguna manera, lo que hay detrás es manipular, ¿sí? Poderes superiores, ¿sí? Y ahí, justamente ahí, Dios está ahí, ¿no? Para poder obtener lo que nosotros queremos. Lo primero que yo creo que había que reflexionar cuando ellos pierden la primera batalla es por qué, y la pregunta es buena, ¿no? Dicen los ancianos, ¿por qué el Señor permitió que perdiéramos? Y cuando nosotros miramos las Escrituras, eh, sin lugar a dudas, en todos los casos, la bendición de Dios muchas veces se retraía o no recibían, sus hijos no reciben, su pueblo no recibía la bendición de Dios porque había pecado en el pueblo, ¿sí? Porque habían personas, o todos, o la gran mayoría, que estaban acariciando o viviendo, acariciando algún pecado o viviendo en pecado. Entonces, no es que Dios te deja de amar porque vos estás viviendo en pecado, pero hay bendiciones que no vas a recibir. Y obviamente, si no cambias de camino, ¿sí? Si no abandonas el pecado para seguir los caminos de Dios, estás en gravísimo peligro de terminar independizándote de Dios, ¿sí? Y te perdés, o sea, perder la salvación. No solamente las bendiciones temporales, sino también la mayor de todas las bendiciones que es la salvación. Entonces, la pregunta que se hicieron fue buena. ¿Por qué el Señor no nos bendice? Lo que, claro, digamos, el camino, la respuesta que encontraron fue la equivocada. Dice, bueno, si el Señor no nos acompañó en batalla, porque hay un pecado de por medio, digamos, entre paréntesis, entonces nosotros lo vamos a buscar al Señor, lo vamos a traer, vamos a forzar, ¿sí?, la presencia de Dios en nuestra vida, trayendo el arca que de alguna manera representa la presencia de Dios. Esto es totalmente manipulatorio, porque fíjense, es decir, es buscar la manera de manipular a Dios para que nos dé el resultado que nosotros queremos. Sin cambiar en mi vida nada, ¿sí? El asunto es que Dios esté acá. No puede estar por mis pecados, no importa, yo lo voy a forzar a estar, ¿sí? Y a veces nosotros hacemos así, miren, a veces hacemos grandes promesas a Dios, hacemos sacrificios por Dios, entregando dinero, haciendo caminatas de kilómetros, prometiendo cosas de hacer y dejar de hacer a Dios, para buscar su favor, para buscar su bendición, pero no estamos dispuestos a hacer ese mismo esfuerzo o esos mismos sacrificios para ordenar nuestra vida y ponerla en armonía con la voluntad de Dios conforme lo revela la Biblia. No, eso no, porque estos pecados a mí me gustan, estos caminos que yo estoy transitando a mí me gustan, así que no, pero sí voy a hacer un montón de esfuerzo para que yo, sin abandonar mi pecado, voy a hacer un montón de esfuerzo para manipular a Dios, ¿sí?, para convencerlo, ¿sí?, de que me dé su favor, ¿sí?, de que me dé sus bendiciones, pero yo en mi vida no quiero cambiar nada. Es muy interesante esto, y esto es mucho más
común de lo que nosotros podemos imaginar. Lo hacemos prácticamente todo el tiempo, ¿sí? A veces con grandes cosas, a veces con pequeñas cosas, ¿sí? Claro, como Dios no se puede manipular, entonces muchas veces todo esto nos lleva a la frustración. Pero ¿cómo? Si yo le prometí, si yo hice, si yo di, si yo... Y Dios no me contestó. Claro, que Dios no funciona así. Dios no funciona así. O sea, las reglas las pone Dios, no las pongo yo, ¿sí? Bueno, nos encontramos con que, obviamente, como leímos en el texto, Dios, a pesar de haber llevado el arca, ¿sí? Perdieron la batalla. O sea, Dios no es un amuleto. Dios no es una cábala. A Dios no se lo puede manipular. No funciona así. No funciona así. Para terminar con este primer punto, creo que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, o cuando nos llegan en la vida cosas, o sea, se presentan, la vida nos pone dificultades y problemas que nosotros no buscamos, porque a veces nos las buscamos, ¿no? Que nosotros no buscamos, eh, es una oportunidad para poder hacernos preguntas reflexivas. ¿Por qué? ¿Qué propósito hay? ¿Estaré haciendo algo incorrecto? ¿Estaré tomando decisiones? ¿Hay algo que yo puedo hacer para que esto no suceda? ¿Me entienden, no? Eh, es una oportunidad perfecta para poder hacer esas preguntas reflexivas, pero no podemos manipular a Dios para que nos quite del problema, y, como si nosotros supiéramos mejor que Dios lo que hay que hacer, ¿no? En fin. El segundo punto que quiero compartir con ustedes está en el versículo 9, porque fíjense, los filisteos se dan cuenta de que el arca de Dios ha venido a las filas del ejército de Israel. Claro, los filisteos eran paganos, eran, digamos, su religión era idolátrica. No es extraño que para los que tienen, digamos, practican la idolatría, los amuletos, los objetos sagrados, ¿sí? No es extraño para ellos portar amuletos y objetos sagrados que los acompañe para tener un mejor resultado. Digamos, es muy común en el paganismo o en la idolatría, ¿no? Eso es muy común. Pero fíjense, entonces ellos, claro, escuchan que el arca de Dios, no había celulares en ese tiempo, pero de alguna manera se enteraron que el arca de Dios estaba ahí. Y entonces, claro, dicen, estamos en el horno. Nunca nos había pasado. Ellos conocían del poder de Dios, se conocía de cómo Dios, ellos mencionan saber de cómo Dios liberó a Israel de Egipto, conocían del poder de Dios. Pero fíjense la reacción de ellos. Dice, lejos de amedrentarse, o sea, tuvieron miedo, dice que el texto que tuvieron miedo, pero lejos de acobardarse e irse, se animan, ¿no? Se animan. Dice, tenemos que luchar con valor para no convertirnos con esclavos. Portémonos, dice varonilmente, y peleemos, o sea, se animan, ¿sí? Y pelearon con tanta determinación que terminan ganando, que terminan ganando. Y entonces yo le saco una segunda acá, una segunda reflexión que es, cuando nosotros tenemos un objetivo claro, ¿sí? Y a ese objetivo claro le sumamos el esfuerzo, eso me animo a decir que es, no digo una garantía porque no hay garantía de nada, pero realmente las probabilidades de tener un buen resultado son muchísimas. Repito, cuando tenemos un objetivo claro y le sumamos esfuerzo y nos esforzamos por alcanzar ese objetivo, vamos a alcanzar, ¿sí?, buenos resultados. Fíjense que acá los filisteos, más allá de lo religioso, ¿sí?, que esto de alguna manera, las batallas estaban un poco mezclados con los dioses, ¿no? La lucha entre pueblos era un poco también la lucha entre dioses. Lo vemos en todo el relato del capítulo 4 al capítulo 6. Ellos, aunque sentían que religiosamente estaban en desventaja, porque la presencia de Dios, porque los filisteos sentían eso, la presencia de Dios estaba teóricamente con el arca y con Israel, tenían un objetivo claro que era no rendirse, no ser esclavos de Israel, y se esforzaron, y sí, se esforzaron y lo lograron. Y esto es una máxima, es una idea, ¿sí?, que funciona en todas las áreas de la vida. Funciona así en nuestra relación con Dios. Cuando tenemos el objetivo claro de buscar a Dios, ¿sí?, y de hacer su voluntad.
¿sí? Y nos esforzamos tomando las decisiones necesarias para hacer de Dios lo primero y más importante, como dice Mateo 16:24, negándonos a nosotros mismos para eh, aceptar los caminos de Dios o la propuesta de Dios, realmente hay buenos resultados. Pero también funciona en otras áreas de la vida, ¿sí? Otras áreas de la vida en donde nosotros, si, repito, tenemos objetivos claros y nos esforzamos, vamos a alcanzar los resultados esperados. Muchas veces queremos alcanzar resultados sin esforzarnos o sin tomar las decisiones. ¿Me entienden? Y no, no, el facilismo no te lleva a nada. El facilismo históricamente no te lleva a nada. Las cosas se construyen, las que duran, las buenas, las que también te construyen a vos como persona, finalmente se construyen a base de esfuerzo. Y tenemos en nuestra relación con Dios que esforzarnos. Como para mantener, miren, a nivel humano, para mantener una relación, nosotros tenemos que esforzarnos, ¿o no? Sí, tomando decisiones, negándonos a nosotros mismos, cediendo a veces, ¿me entienden? Para que la relación funcione. Con Dios es exactamente igual, o sea, es una relación también. Pero es como que, bueno, muchas veces no lo hacemos a nivel humano, menos lo vamos a hacer con Dios. ¿No? Así estamos también, ¿no? En fin, y entonces, siempre hay lugar para el esfuerzo, siempre, siempre hay lugar para el esfuerzo. Yo creo que los sensibles son los que finalmente reconocen la voz de Dios y reconocen la dirección de Dios. No es, no es suficiente conocer la Biblia. Es buenísimo y hay que dedicarle tiempo todos los días, soy un convencido de eso. Es la mejor y mayor revelación que tenemos de la palabra de Dios. Pero no es suficiente solo conocer la Biblia. Porque nosotros encontramos, por ejemplo, en Mateo 4, que Satanás tentó a Jesús con la Biblia, con el Salmo 91. Entonces, y aparte, a ver, miremos un poquito la historia y nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia fue usada de manera terrible, muy mal usada, para justificar incluso crímenes atroces, la esclavitud y un montón de barbaridades, ¿no? Entonces, y hasta el día de hoy algunos lo siguen haciendo. Entonces, no es suficiente solo conocer la Biblia. Tenemos que tener discernimiento. Discernimiento para entender el texto, para entender el mensaje bíblico, que fue escrito para otra cultura y fue escrito en otros tiempos, ¿verdad? Pero hay principios bíblicos ahí, hay verdades fundamentales que se pueden aplicar a cualquier tiempo, a cualquier edad y en cualquier cultura. Y ahí está el discernimiento. Discernimiento que nos lo va a dar el Espíritu Santo, que por ejemplo en Juan 11 nos dice que nos guiará a toda la verdad. Entonces, necesitamos el discernimiento y para eso hay que hacer un esfuerzo. O sea, yo creo que tenemos que orar para que Dios nos haga sensibles, sensibles para discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para discernir el mensaje que Dios nos quiere dar a través de la Biblia. Y al mismo tiempo también tenemos que orar para ser humildes, porque yo puedo discernir el mensaje de Dios, pero no ser lo suficientemente humilde para aceptarlo y para llevarlo adelante, para incorporarlo a mi vida. Yo puedo ser sensible y no humilde, orgulloso. El orgullo me impide, ¿sí?, que yo lleve adelante en mi vida, eh, que yo incorpore a mi vida el mensaje de Dios, la voluntad de Dios para mí. Entonces, ser sensibles y ser humildes. Dos temas que nosotros tendríamos que, por los cuales tendríamos que orar con más frecuencia. Señor, ayúdame a ser sensibles para poder discernir tu voluntad y ayúdame a ser humilde para aceptarla y incorporarla a mí, tomar las decisiones para incorporarla a mi vida y caminar en tus caminos. Y caminar en tus caminos. Bueno, ojalá nosotros podamos avanzar en esa dirección, ¿sí? Y podamos esforzarnos por tener una comunión y una relación especial con Dios, porque es lo mejor que nos puede pasar. Conlleva esfuerzo porque Dios, digamos, los caminos de Dios, como dice Jeremías 29, mis caminos, dice Dios, son superiores, son más altos que los tuyos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces, nuestros pensamientos terrenales, nuestros pensamientos nos llevan a caminos terrenales, pero hay que hacer un esfuerzo para nosotros poder buscar a Dios
y para poder buscar los caminos de Dios que son más altos y mejores que los nuestros. Ojalá podamos, bueno, tomar las decisiones para esforzarnos en esa dirección.